Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 501 a 510. Capítulo 501. Escupir primero en señal de respeto. Explosión. Ken. Después del disparo, la espada cayó de su mano y golpeó fuertemente el suelo. El cuerpo del brujo cayó sin fuerzas al suelo. Frente a él, Glenn dejó de parar y arrojó la espada que había capturado. Su rostro parecía un poco sucio debido al sudor y el polvo levantados por las armas, y su túnica estaba manchada con la sangre rociada por otros. Sus manos habían comenzado a temblar levemente, su boca estaba agrietada y sus palmas ya estaban cubiertas. Manchado de sangre, las mangas de la túnica estaban rasgadas y dañadas debido a heridas por objetos cortantes, dejando al descubierto sus brazos blancos, pero extrañamente, los lugares donde sus brazos deberían haber sido cortados estaban intactos en ese momento. En ese momento, mirando a su alrededor, más de 20 cadáveres destrozados de brujos yacían tranquilamente alrededor de Glenn y Hermione. Todo tipo de fluidos corporales y suciedad que salían de los cuerpos estaban mezclados. En este encuentro, ganaron Glenn y Hermione. Si la persona está lejos, Hermione le disparará con un arma. Si la persona está cerca, Glenn y Hermione cambiarán de lugar. Glenn obligará a los enemigos que se acercan a retirarse o matarlos, mientras que Hermione será responsable de los que están detrás de Glenn. Siguen ahí enemigos lejanos. Glenn estaba cerca y Hermione estaba lejos. Esta era la forma habitual en que los dos cooperaban. Así como la niña solo estaba manchada con algo de polvo en este momento, no hubo daños en su cuerpo. Ups. Olvidé mantenerlo con vida para torturarlo. Justo mientras pensaba esto, Glenn vio a Hermione desactivar el seguro de Lusp, volver a ponérselo en la bata, pasar por encima de varios cadáveres y correr hacia él. Hermione tomó su mano, la sostuvo frente a sus ojos y la miró en silencio. Esta es una lesión por shock causada por una colisión con el arma del oponente cuando estaba sosteniendo el arma. No importa. Aparte de eso, no hay daño en otras posiciones. Los accesorios mágicos de la abuela aún pueden surtir efecto pasivamente incluso bajo la supresión de la magia por el conjunto mágico prohibido. Justo ahora, planeé intercambiar heridas por heridas, pero cuando la espada del oponente me golpeó el brazo, solo me lastimó. Me cortaron las mangas apagado, pero mis manos están bien, así que no te preocupes. Rompamos la formación mágica prohibida ahora. Necesitas tratamiento. Hermione no pudo evitar empujar a Glenn hacia la dirección del dispositivo de mantenimiento de matriz mágica prohibida que acababan de observar, pero Glenn no se movió, sino que empujó a Hermione hacia atrás. La niña bajó la cabeza y no dijo nada. Glenn sacó el pañuelo no contaminado del bolsillo de su bata, levantó la cara de Hermione y luego le limpió los labios y la barbilla más abajo, e incluso el cuello delgado. Allí se había formado un largo rastro de sangre. La fuente de la sangre era el labio de Hermione que había sido mordido por ella. Matar, incluso matar a la persona que merece ser asesinada, requiere mucha perseverancia y coraje, sin mencionar que es la primera vez que mata a los de su propia especie, y también causó una cantidad tan grande de bajas a la vez. El tormento en el corazón de Hermione. Pero aún así lo hizo, sin deformar sus movimientos de disparo debido a la incomodidad y el disgusto en su corazón. Hermione reprimió todas sus emociones, abandonó su bondad y se convirtió en una persona de sangre fría en un corto período de tiempo. Máquina. ¿Su corazón será condenado por ella misma? ¿Se sentirá triste por esto? La respuesta es muy clara, pero esas dificultades solo pueden ser resueltas por la propia Hermione. Glenn cree que su elocuencia no puede resolver la depresión en el corazón de la niña. Todo lo que podía hacer era darle a Hermione un lugar para desahogar sus emociones reprimidas. Puedes llorar. Glenn tomó suavemente a Hermione entre sus brazos y susurró. En sus brazos, la expresión de Hermione no era clara, pero el temblor de su pequeño cuerpo se hizo cada vez más obvio, y leves sollozos comenzaron a fluir en el silencio, y luego estallaron. En este lugar cruel y sangriento, en los brazos de Glenn cuyas manos estaban manchadas de sangre, Hermione, cuyas manos estaban manchadas de sangre por primera vez, rompió a llorar. Hermione era fuerte, pero frente a Glenn, era solo una niña común y corriente.
Sus lágrimas mojaron el frente del pecho de Glenn, y el llanto de la niña duró 2 o 3 minutos antes de que se detuviera. Mirando hacia arriba, Hermione se convirtió en un pequeño gato debido a sus lágrimas y las manchas en la bata de Glenn. Glenn silenciosamente tomó el pañuelo para ayudar a Hermione a limpiar parte de la suciedad de su cara. ¿Te sientes mejor? Glenn limpió el rostro de Hermione con cuidado, devolviendo su carita sucia a su apariencia original. ¿Cómo puede ser tan rápido? Todavía me siento un poco confundido. La voz de Hermione era un poco ronca, y dijo impotente y en voz baja, y luego sus ojos, sin darse cuenta, se volvieron hacia los cadáveres que yacían uno tras otro. Uf. Uf. Su rostro estaba ligeramente azul y una sensación reprimida de náuseas también invadió su corazón. Hermione empujó a Glenn, giró la cabeza y se puso de rodillas, el arco iris fluyó hacia el suelo. Hermione se enderezó cansada hasta que su estómago estuvo completamente vacío por los vómitos y no pudo vomitar nada más. Estaba realmente mareado. ¿Ahora, te sientes mejor? Entonces Glenn le entregó otro pañuelo limpio y volvió a preguntar. No debe ser tan rápido. Después de ver tanta gente muerta y tantos cadáveres mutilados, muchos de los cuales fueron asesinados por mí, ¿cómo podría calmarme tan rápido? Hermione puso los ojos en blanco hacia Glenn, enojada agarró el pañuelo y se limpió la boca, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo, gritando así. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta de Hermione, Glenn asintió, luciendo muy feliz. No eres como yo. Tú, chico. Hermione levantó lentamente la mano y golpeó ligeramente el hombro de Glenn, insatisfecha. ¿De qué estás hablando? Es realmente. Mirando a su alrededor, Hermione frunció levemente el ceño. Después de vomitar una vez, las náuseas ya no eran tan fuertes, de todos modos, no podía vomitar aunque quisiera. La niña ahora comenzó a pensar en lo siguiente. ¿Cómo lidiar con estos cadáveres? Aunque todos son personas que quieren matarnos, no parece bueno dejarlos aquí. Entonces quemémoslo a fuego fuerte, eso es rápido. Glenn respondió encogiéndose de hombros. Eso tiene sentido. Sin embargo, si quieres usar magia, primero debes desactivar la matriz mágica prohibida, por lo que los dos continuaron moviéndose hacia el dispositivo que mantenía la matriz mágica prohibida. Acercándose al dispositivo que emitía una tenue luz roja, Glenn se agachó y comenzó a examinarlo. Glenn estaba bastante interesado en algo que pudiera lograr el mismo efecto que la técnica del ojo mágico que dominaba a gran escala. Si se usa correctamente, podría ser un accesorio extremadamente eficaz cuando se enfrente a las fuerzas de Voldemort en el futuro. Sin embargo, cuando Glenn comenzó a estudiar cuidadosamente el dispositivo que mantenía la formación mágica prohibida, descubrió que algo no estaba bien. Capítulo 502 Exploración. No es eliminación, no supresión, sino absorción. Glenn, que es experto en alquimia y refinamiento de armas, analizó brevemente el dispositivo rojo sangre frente a él y pudo adivinar aproximadamente el propósito del dispositivo. El dispositivo de mantenimiento de la matriz prohibida por la magia tiene un lugar donde puede estar el poder mágico. Transmitido. Glenn simplemente puso su mano sobre el dispositivo, sentí una fuerte succión proveniente del punto de contacto. Esta succión no es succión en el sentido físico, sino que apunta al poder mágico contenido en el cuerpo humano y el entorno externo. Esto también resulta en el hecho de que nadie dentro del alcance de la influencia del dispositivo puede usar el poder mágico en el cuerpo para formar magia o hechizos. La formación de magia requiere controlar el poder mágico para cambiar su forma y formar un circuito mágico. Esta fuerza de succión afecta en gran medida el control de las personas sobre el poder mágico en el cuerpo, lo que finalmente conduce a este resultado. La energía mágica absorbida por el dispositivo fue enviada bajo tierra. ¿Qué diablos están haciendo estas personas? Glenn, ¿qué pasa? La voz de Hermione sonó desde un lado, lo que sacó a Glenn de su lluvia de ideas. En ese momento, la niña lo miraba con preocupación y preguntas en su rostro. Has permanecido así sin hablar por más de 10 segundos. ¿Qué pasó? ¿Más de 10 segundos? La expresión de Glenn se condensó ligeramente, y luego no pudo evitar alejar a la confundida Hermione del dispositivo de mantenimiento de la matriz mágica prohibida, luego sacó el revólver M5 oro, apuntó al núcleo del dispositivo y disparó, auge. La explosión fue mayor de lo esperado.
La bala 5O Magnum detonó instantáneamente y el dispositivo en el centro de la explosión quedó reducido a cenizas en el fuego. Al levantar la mano, Glenn pudo sentir que el poder mágico estancado en su cuerpo comenzaba a funcionar sin problemas nuevamente. Fuego feroz. Con un movimiento de su mano derecha, Glenn sacó la varita de su manga. Trazó círculos con una mano y movilizó su poder mágico. Las llamas de color rojo oscuro tomaron forma al instante, se convirtieron en serpientes gigantes y se vertieron en la cueva llena de cadáveres del mal. Brujos comenzaron a lamer y morder todo lo que pudiera quemar. ¿Puedes decirme por qué ahora? Uno tras otro, pequeños signos de interrogación aparecieron sobre la cabeza de Hermione. El silencio no significaba que las dudas de la pequeña se hubieran disipado. Esperó en silencio a que Glenn terminara de lanzar la maldición de fuego antes de continuar preguntando lo que quería saber, y comenzó a sacar agua y poción del amuleto y usó magia para curar las manos de Glenn. El principio de ese dispositivo que nos hace imposible lanzar hechizos es absorber continuamente la magia circundante y transportarla bajo tierra. Si te acercas demasiado al dispositivo, tu espíritu quedará atrapado en él. Solo pensé en ello durante un momento a nivel subjetivo, pero desde tu punto de vista, experimenté una pausa de más de 10 segundos. Esa cosa era peligrosa, así que la destruí directamente. Hermione tomaría por defecto toda la información que Glenn decía como verdad, por lo que la niña frunció el ceño y su mente se activó. Siempre sintió que las palabras absorber magia parecían estar conectadas con alguna información. Esos brujos han mencionado palabras como sacrificio de sangre antes. Suena como un mal ritual de sacrificio. Dijiste que el poder mágico absorbido fue transportado bajo tierra. ¿Es posible que este sea un ritual de sacrificio así? ¿Requiere mucho de poder mágico? Esto parece el campamento base de los brujos. De lo contrario, les sería imposible construir temporalmente un proyecto tan grande. Y si este tipo de sacrificio está relacionado con la sangre, lo único que quiero saber ahora es el paradero de las bestias míticas que fueron atacadas por los malvados hechiceros. La sangre de las bestias míticas tiene un poder poderoso. Glenn estaba realizando múltiples tareas, usando sus sentidos mientras escuchaba las conjeturas de Hermione. Luego respondió las palabras de Hermione. Lo que dijiste tiene sentido. En primer lugar, cuando entré en contacto cercano con esas personas, olí diferentes olores de sangre que eran diferentes a la sangre humana. Ahora que lo pienso, me temo que las cosas son iguales. Como nos imaginamos, esas bestias míticas atacadas por malvados hechiceros pueden haberse convertido en los sacrificios de sangre que ellos llaman sacrificios de sangre. Y el segundo punto. Sintiendo la ola de calor golpeando su rostro, Glenn se detuvo por un momento, frunció el ceño y levantó la mano para apuntar al fuego feroz que se precipitó hacia él y Hermione. Como resultado, Hermione estaba un paso por delante de él y lanzó la contramaldición. De la maldición de fuego primero para evitar que las llamas entrantes se dispersen. Luego, Glenn continuó hablando sobre la información que había descubierto. Al igual que donde estamos ahora, hay 2 lugares más afectados por tal dispositivo. Al mismo tiempo, de hecho hay un espacio subterráneo más abierto, pero la magia no puede penetrar profundamente. No puedo ver lo que hay dentro. Solo puedo describir el contorno de todo el edificio subterráneo. Dicho esto, Glenn levantó la mano para liberar el punto de luz, que se reorganizó en la estructura que mencionó en el aire. Entonces vámonos. Estamos bajo tierra. Estimamos que no podremos regresar rápidamente para apoyar al hermano Yu y a los demás por un tiempo. También podríamos comenzar desde el campamento base de los malvados hechiceros y atacarlos desde el adentro, y luego cooperar con el hermano Yu y los demás adentro y afuera para formar los 2 lados están intercalados. Todavía no puedo soltar a las bestias míticas capturadas. Si puedo salvarlas, quiero salvarlas a todas. Hermione apretó los puños y sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. Ahora solo quería atravesar rápidamente el campamento base de los brujos, rescatar a las bestias divinas y apoyar al gran ejército. Esto fue algo bueno, al menos se olvidó temporalmente de su disgusto anterior. Glenn pensó durante mucho tiempo y luego asintió. Parece que el campamento base de los brujos se ha visto afectado por el sacrificio de sangre. Bajo la influencia del dispositivo que proporciona poder mágico para el sacrificio de sangre, todos no pueden lanzar magia. Ahora, para aquellos que han dominado muchas armas calientes, él y Hermione tenían una gran ventaja.
Después del tratamiento de Hermione, Glenn sintió que las heridas en sus manos mejoraron por completo. Movió las manos y sacó 2 rifles de asalto HK-416 y varios cargadores del anillo negro que normalmente funcionaba. Uno colgaba de su hombro y el otro se lo entregó a Hermione. Y sacó un arma de fuego modificada que solo podía verse como una escopeta. La sostuvo en su mano y al mismo tiempo sacó un cinturón táctico con varios objetos arrojadizos colgados en él. Lo sujetó en diagonal sobre su hombro, luego lo sacó. Las gafas tácticas y se las puso para él y Hermione. Entonces vámonos. Después de hacer los preparativos, Glenn trotó hacia adelante. Aunque había cierto riesgo al operar dentro del campamento base enemigo, no era demasiado. Ya que Hermione lo dijo, solo proceda con precaución. Sí. Hermione respondió, abrió el seguro del rifle de asalto e inmediatamente cargó el arma, manteniendo rápidamente el ritmo de Glenn. Antes de que pudiera salir corriendo del pasaje de la cueva, Glenn redujo la velocidad y le indicó a Hermione que se acercara y realizara una verificación de seguridad en ambos lados de la entrada del pasaje. Después de confirmar que todo estaba correcto, los dos abandonaron el búnker y continuaron hacia adelante. Frente a ellos había otro pasaje de la cueva. Delante está el área de influencia del dispositivo de matriz mágica prohibida. Debería ser pequeña. Antes de que Glenn pudiera terminar de hablar, empujó a Hermione y se hizo a un lado. Una ráfaga de viento pasó rugiendo y un arma pesada y afilada tocó el cabello de Glenn y cayó al suelo. El suelo se hizo añicos al instante. Demasiado cerca. A juzgar por la velocidad del ataque del atacante, ya era demasiado tarde para girar el arma. Glenn se giró en el aire, se apoyó en el suelo con una mano, concentró todas sus fuerzas en sus piernas y apuntó una patada al cuello del atacante. Capítulo 503. Otra persona. El momento antes de que la patada alcanzara el objetivo, Glenn usó las débiles chispas esparcidas en el suelo por el arma entrante en la oscuridad para ver claramente el rostro del atacante, pero ya era demasiado tarde para hacer cambios. Hermione, no dispares. La patada estaba a punto de irse. Glenn giró las palmas de sus manos en el suelo, siguió la fuerza y saltó al costado de Hermione, sujetando las manos de la pequeña que ya apuntaba con el arma. Es uno de los nuestros. Hermione no dudó e inmediatamente dejó el arma en su mano, luego se sacó una pequeña linterna de su cintura y encendió la mecha con el encendedor en su bolsillo. Levantando la mano, el fuego iluminó la oscuridad y el atacante frente a él finalmente reveló su verdadero rostro. Fen Lian. Hermione levantó las cejas. Para los miembros de su equipo, Hermione podía unir los nombres y las caras uno por uno. De pie frente a ellos en ese momento, sonriendo y frotándose el cuello, estaba la estudiante de la Escuela de Magia del Norte de China. Brujo, Fen Lian. Vuele, oh, hermano Glenn, realmente no te juzgué mal, esta vez es realmente emocionante. Fen Lian, que estaba vestido de rojo, se rió salvajemente. Aunque todavía se frotaba el cuello, extendió su mano libre y le dio a Glenn un pulgar hacia arriba. ¿Quién es tu hermano? Glenn miró inexpresivamente al hombre fuerte frente a él. Aunque el tiempo era escaso en este momento, cuando se dio cuenta de que este asunto era un malentendido, ya había restringido mucho sus esfuerzos, pero incluso entonces, solo tenía el daño causado por él. Una patada todavía puede romper fácilmente la columna cervical de un adulto. Glenn estaba dispuesto a destruir el cuerpo y eliminar todo rastro. Después de todo, fue Fen Lian quien atacó primero intencionalmente, y no era asunto suyo si moría. Pero el tacto y el impacto de sus pies no fueron tan frágiles como pensaba. Al contrario, Glenn usó esta fuerza para darse la vuelta y regresar al lado de Hermione. Los logros de esta persona en entrenamiento físico. Justo cuando Glenn pensaba esto, Hermione dio un paso adelante insatisfecha, miró a Fen Lian, se puso las manos en las caderas y comenzó a acusar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos atacaste sin ningún motivo? Todos los testigos y la evidencia física estaban allí, pero la pesada alabarda todavía estaba atrapada en el suelo, a juzgar por la postura en ese momento, si fuera golpeada, toda la persona se dividiría en dos mitades. No es de extrañar que Hermione estuviera tan enojada. Oh, dijiste esto, solo quiero ver la fuerza del hermano Glenn, no te preocupes. Respondiendo a la pregunta de Hermione con indiferencia, Fen Lian se rompió el cuello e hizo un sonido de plic.
Luego levantó la mano para sostener el mango de la alabarda y pateó la pesada alabarda, lo que provocó que el arma pesada fuera sacada del suelo y la colocara sobre sus hombros otra vez. No soy tu viejo. Eres el único al que no le importa. Haces esto solo por algo tan aburrido. Después de interrumpir la discusión de Glenn, Hermione estaba tan enojada que inmediatamente levantó su arma y planeó darle al tipo frente a ella un tubo de maní. Los comentarios de Glenn a Fendian no fueron sorprendentes. Su contraataque en este momento fue solo una acción subconsciente. Mirando hacia atrás, en el momento en que el oponente comenzó la ofensiva, el fuerte espíritu maligno corrió hacia él, pero aún así realmente no sentí ningún asesinato. Intención de las acciones de la otra parte. De lo contrario, Fendian no tendría la oportunidad de explicarse. Pero dicho esto, hermano Glenn, eres realmente asombroso. Con tales reflejos, poder explosivo y patadas tan rápidas. ¿Tienes algún secreto para practicar? Si es posible, ¿puedes venir conmigo de nuevo ahora? Démoslo, pruébalo. Frente a las acciones de Hermione, a Fendian no pareció importarle en absoluto. Giró la cabeza y puso sus manos sobre los hombros de Glenn, preguntando con gran espíritu de lucha. Me niego y no soy tu hermano. Glenn se quitó descuidadamente las dos grandes manos sobre sus hombros y rechazó la petición inexpresivamente. Aunque estaba un poco conmovido, Glenn no era el tipo de persona que no podía distinguir entre prioridades. Todavía podía decir claramente que era más importante, las expectativas de Hermione o sus propios deseos egoístas. Por otro lado, Hermione dejó el arma sin hablar. Por alguna razón, siempre tuvo la sensación de que las dos personas frente a ella no eran normales. Como persona normal, parecía estar aislada en tal situación. Al menos, ¿por qué apareces aquí? ¿También fuiste teletransportado? Él también fue teletransportado por un brujo como nosotros. La pregunta de Hermione sonó al mismo tiempo que la explicación de Glenn, y luego Hermione giró silenciosamente su cabeza hacia Glenn. ¿Sabías esto desde el principio? Sí, lo vi el momento antes de ser teletransportado. Entonces, ¿por qué no compartiste información conmigo? No es importante. Hermione se llevó las palmas de las manos a la cara con un chasquido, respiró hondo 2 veces para calmarse, luego levantó la cabeza y miró a Fenlian. ¿Dónde está tu brujo allí? No hay necesidad de preguntar, simplemente mátalos a todos. Fenlian señaló el camino detrás de él con el pulgar y continuó con indiferencia. Los partí por la mitad o los rompí en pedazos, pero aún están frescos. ¿Quieres confirmarlo? Después de escuchar la declaración de Fenlian, Hermione notó la anomalía en la ropa de la otra parte. Recordaba claramente que la ropa de este chico era blanca, pero ahora era de color rojo brillante. Al menos, estos son probablemente. Olvídalo, no es importante. Entonces, además de los magos, ¿viste algo más allí, como bestias míticas? Hermione todavía no podía olvidar a la linda bestia mítica. Bueno, si tú lo dices. Fenlian se tocó la barbilla, pensativo. No. Luego dijo simplemente. Pero escuché los gritos de la bestia mítica. ¿Dónde? Al otro lado del pasaje fuera de la cueva donde fui teletransportado, pero sentí el aura de una persona fuerte de tu lado que me interesaba, y pensé que los vi a ustedes dos siendo teletransportados antes de que yo fuera teletransportado, así que vine. Directamente a ti, ¿cómo estás? Fenlian mostró una sonrisa orgullosa y volvió a reír. No hay ningún fantasma que sería feliz por este tipo de cosas. Ya que hay rastros de las bestias míticas, no te quedes aquí, tienes que salvarlas rápidamente. Tan pronto como Hermione escuchó que las bestias míticas podrían estar siendo torturadas o asesinadas, inmediatamente explotó. Agarró a Glenn y comenzó a correr hacia el pasaje detrás de Fenlian. «Oh, ¿vas a pelear? Entonces llévame contigo. Después de limpiar a esos tipos, compitamos de nuevo. ¿A quién le importas?» «Estoy bien. Glenn, no le respondas sobre este asunto. Como se esperaba del hombre que me gusta, qué refrescante. No uses palabras tan raras con Glenn. Es mi novio. Hermione, creo. Cállate. Oh. Hermione se sentía tan cansada ahora. No sabía por qué siempre se sentía demacrada, como si llevara de 2 niños problemáticos con ella. Capítulo 504 Supresión.
Los brujos no eran sordos, por lo que los brujos estacionados en otra cueva escucharon naturalmente el fuerte alboroto de Fendian después de ser teletransportado. Entonces, cuando los tres se dirigieron al lugar que mencionó Fen Lian, se encontraron con un gran grupo de hombres vestidos con túnicas negras que los estaban buscando. Fuego. Sin decirle una palabra, Glenn dio la orden de disparar, y Hermione, que acababa de experimentar la matanza, ya no sintió ninguna piedad, sin mencionar que estos tipos frente a ella eran los asesinos de las bestias que estaban encarceladas, y tenían que ser enviados al infierno lo antes posible para expiar sus pecados, es lo correcto. 2 rifles de asalto dispararon simultáneamente en el pasaje despejado. El sonido de los disparos, el sonido de la expulsión de los proyectiles y el crujido metálico de las balas cayendo al suelo resonaron por todo el espacio y se escapó el olor a humo de pólvora. No hubo ningún grito. Los brujos que recibieron un disparo directo en la cabeza levantaron sus armas y se arrodillaron hacia adelante. Los únicos sonidos que dejaron los brujos fueron rugidos de pánico, pidiendo a sus compañeros detrás de ellos que levantaran sus armas en defensa y se retiraran. «Wow, guapo, ¿esto es un arma de fuego?» Fendian miró fijamente los rifles de asalto HK-416 en manos de Glenn y Hermione, pero mientras decía eso, la pesada alabarda en su mano seguía golpeando el suelo, luciendo muy impaciente. «Todos han usado armas para bloquear sus puntos vitales. Tu eficiencia es muy pobre. Cesa el fuego y déjame hacerlo. Adelante». Se dispararon 37 balas de 62 milímetros. Glenn sacó un cargador nuevo y rápidamente cambió la munición. Al mismo tiempo, le dijo esto a Fen Lian, quien estaba ansioso por intentarlo y ya no podía soportar el deseo de matar. Tan pronto como terminó de hablar, Glenn sintió una ráfaga de viento que pasaba a su lado. La figura de Fen Lian que llevaba la pesada alabarda ya se había alejado. Corrió en diagonal por la pared y, en unos pocos pasos, alcanzó a la figura que estaba retirándose al área abierta. «Toma mi alabarda». Se rió salvajemente, los músculos de su mano derecha se tensaron y la pesada alabarda dibujó una luz negra y golpeó con fuerza a un malvado hechicero que se giró para resistir con su ar. Luego lo partió en 2 pedazos, y la luz negra impulsó la luz de la sangre y la derramó sobre la pared del pasillo. «Ja ja 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 ja. Vulnerable. El próximo». La figura de Fendian desapareció por la esquina, y Glenn y Hermione solo pudieron escuchar los sonidos de lucha y cortes de carne provenientes del frente. «Vamos, dejémosle a estos hechiceros, y daremos la vuelta para encontrar las bestias sagradas encarceladas por ellos». Rápidamente dio un paso adelante y casualmente le disparó al brujo en la cabeza, quien estaba cortado por la cintura pero aún gateaba con fuerza. Glenn se giró y le dijo a la atónita Hermione detrás de él: «Es increíble. Ese tipo es un monstruo, ¿no? Puede usar un arma tan pesada para dividir directamente a una persona por la mitad con el arma simplemente confiando en su fuerza física». Hermione alcanzó a Glenn y lo ayudó a recargar el arma para el brujo que fue derribado por Fen Lian, mientras suspiraba aturdida. «El mundo es un lugar grande y hay muchas personas capaces y extraños. ¿Es esto lo que llaman el bosque es tan grande que hay toda clase de pájaros?» Bueno, casi. Los dos corrieron a lo largo del pasaje por un tiempo y luego llegaron al área abierta que conecta los pasajes. Allí, los dos vieron a los brujos rodeando a Fendian como si estuvieran luchando contra un jefe y comenzaron a atacar en grupos. «Hay 2 más jóvenes allí que parecen más fáciles de tratar. Mátalos primero». La aparición de Glenn y Hermione naturalmente atrajo la atención de algunos brujos. Uno de ellos agitó los brazos, levantó su cuchillo, se retiró del equipo que asediaba a Fendian y corrió hacia los 2 hombres. La otra persona tenía un oído sensible y un amplio conocimiento. Escuchó los disparos en el pasillo. Ahora, al ver a estos 2 niños salir corriendo del pasillo con rifles, ¿cómo podrían no saber quiénes eran? Entonces optó directamente por disparar. Espero que pueda despertar a aquellos compañeros que no se preocupan por los asuntos mundanos y no saben que los tiempos han cambiado. Idiota, tienen armas. Escóndete rápido. Demasiadas tonterías. La pesada alabarda pasó, y una cabeza brotó sangre y voló alto, y las palabras de advertencia del hombre también se detuvieron y se cerraron entre la multitud, ignorando por completo su propio daño, y la pesada alabarda en su mano golpeó donde quiera. Va, trae la muerte a los brujos y tiene un poder que es invencible. Glenn y Hermione no eligieron disparar. Después de todo, Fendian todavía estaba entre la multitud.
Todavía existía la posibilidad de que hubiera balas perdidas al disparar mientras corrían, y muchas personas tomaron sus armas para bloquear. Bajo ese recordatorio, no pueden usar armas de fuego. Producir buenos resultados en un corto periodo de tiempo. Además, ellos dos no planean luchar contra estos malvados hechiceros aquí todavía. Entonces Glenn sacó 2 bombas de choque, sacó los cerrojos y los arrojó a la multitud que se acercaba a él y a Hermione. Un gran zumbido resonó en el espacio cerrado y vacío, y la luz blanca cegó los ojos de quienes miraban los objetos arrojados al suelo por precaución. Glenn y Hermione, quienes estaban preparados de antemano, naturalmente no se vieron afectados, evacuó rápidamente la escena. Creí haber escuchado el grito de Fendian hace un momento. Corriendo hacia el pasillo, Hermione miró hacia atrás con incertidumbre y lo dijo. ¿Puedes estar seguro? Él gritó. Glenn respondió con calma. Sin embargo, sus ojos no están mirando la ubicación de la bomba explosiva. Considerando su condición física, solo estará un poco mareado, pero no es un problema grave. Oh. Eso es todo. Después de llorar en silencio durante medio segundo por Fenlian, quien resultó herido accidentalmente por la bomba de choque, Hermione levantó la vista y miró hacia adelante, sus orejas se movieron ligeramente y escuchó pasos. Hermione, detente, tápate los oídos y acuéstate a mi lado. Glenn metió la mano en su bata y sacó 4 granadas de fragmentación al mismo tiempo. No hay miembros de nuestro propio equipo al frente en este momento. En un espacio tan pequeño, los explosivos son la mejor manera de matar gente. Sacando instantáneamente el cerrojo, Glenn lanzó las 4 granadas de fragmentación a más de 40 metros de distancia con un movimiento de su mano. Las granadas se deslizaron a lo largo del arco ligeramente curvado de la pared del pasaje hacia el pasaje más adelante. Glenn inmediatamente se tumbó y reprimió a Hermione. Auge. Una explosión aterradora sonó de inmediato, y el fuego que se encendió instantáneamente brilló y desapareció. Las explosiones superpuestas sacudieron todo el pasaje. Después de la explosión, fragmentos de metal volaron hacia la pared, se insertaron o rebotaron y cayeron al suelo. Claro. El débil sonido de pasos apresurados al frente desapareció por completo y el pasaje volvió a un silencio sepulcral. Entonces Glenn, sin expresión alguna, sacó otra granada de fragmentación y se la arrojó. De todos modos, tenía muchas, incluida esta granada para evitar que alguien muriera. El sonido de las explosiones de granadas volvió a sonar. Cuando el sonido cesó, Glenn se levantó a Hermione, tomó la iniciativa y corrió hacia adelante con el arma en alto. El punto de explosión de la granada ya es un infierno en la tierra. Los brujos que fueron destripados por los fragmentos y las explosiones están apilados juntos en el suelo junto con sangre y varios escombros. Glenn pasea tranquilamente por él y continúa trabajando. La integridad de la estructura de la cabeza. Cada uno de ellos disparó. Es muy particular. Capítulo 505. Lo encontré. Hermione casi corrió a través del infierno en la tierra creado por la explosión de la granada. Se cubrió la boca y la nariz, sus ojos estaban firmes y corrió hacia adelante sin mirar atrás. Para una chica de 15 años, una escena tan sangrienta sigue siendo demasiado incómoda. Luego, antes de que Glenn pudiera alcanzarla, la niña se dio la vuelta y corrió hacia atrás, tapándose la boca y la nariz. Los brujos de allí iluminaron la salida del pasaje con llamas y dispararon flechas desde el exterior hacia el interior, lo que dificultó el acercamiento. Dicho esto, Hermione giró la cabeza para esquivar una flecha, se agachó y comenzó a disparar supresivamente hacia la salida del pasaje. Entonces sigue disparándolos. Glenn sacó sin piedad algunas granadas de fragmentación más e inmediatamente las arrojó a los brujos que bloqueaban la salida. Bajo la iluminación del fuego, la persona que custodiaba la puerta vio inmediatamente el arma oculta que estaba siendo arrojada y rápidamente se movió sobre el arma para bloquearla. El resultado es obvio. La granada fue impactada violentamente y detonada directamente en sus caras. Las ondas de choque de la explosión empujaron directamente a los brujos como fuentes. Vamos. Bien. La salida estaba despejada y las llamas ardientes no podían dañarlos a los dos por el momento. Conteniendo la respiración, Glenn y Hermione comenzaron a correr salvajemente, usando su fuerza para pisar la pared, caminando de lado durante varios pasos. Y luego saltó, protegiéndolos en el aire. Estabilizó su cuerpo y rápidamente salió corriendo del fuego y el humo.
Después de rodar por el suelo, los dos hombres inmediatamente se levantaron y permanecieron agachados. Sostuvieron sus armas y comenzaron a cubrirse y disparar. Los brujos que fueron derribados por la onda expansiva estaban mareados. No tenían ninguna capacidad para resistir en absoluto y no tenían conciencia. Caí en la oscuridad completamente mareado. La bestia sagrada debería estar en esta cueva, entra, debería haber un mago adentro, ten cuidado. Se acabaron las municiones, Glenn recargó el arma y se apresuró hacia adelante, seguido de cerca por Hermione. Caminando un poco más hacia la cueva, bajo la iluminación de velas encendidas en las paredes a ambos lados del espacio interior, montones de jaulas manchadas de sangre de varios tamaños aparecieron en el campo de visión de Glenn y Hermione. En esas jaulas, varias bestias míticas estaban encerradas en sus propias jaulas. A pesar de que tenían cicatrices, todavía usaban sus cuerpos cansados para golpear las jaulas que bloqueaban su libertad. Estas bestias míticas encarceladas aquí no son de gran tamaño. Mirándolas, muchas de ellas son incluso cachorros de bestias míticas. Rugen enojados, sus voces se quedan sin aliento y la sangre de su pelaje se ha secado. Frente a estas jaulas, hay frascos tras frascos de líquido espeso de color rojo brillante. A juzgar por el olor a sangre que impregna todo el espacio, no hace falta decir cuáles son esos líquidos. A través de la piel clara de Hermione, las venas eran claramente visibles bajo la mano de Hermione que agarraba con fuerza la empuñadura del rifle, pero no perdió la cabeza por la ira que crecía en su corazón. Los dos movieron en sincronía, entraron en el espacio de la cueva, se dieron la vuelta al mismo tiempo, espalda con espalda, y apuntaron con sus armas a los espacios a ambos lados de la cueva. Efectivamente, el hechicero que no había sido visto en la cueva estaba dormido en el rincón ciego de la entrada, esperando ferozmente. Pero llegaron un pequeño león enojado y una pequeña serpiente fría y sin corazón. Los gatillos se apretaron al mismo tiempo y Glenn y Hermione dispararon al mismo tiempo. Aunque había armas que los bloqueaban, bajo la lluvia torrencial de 30 balas de armas modernas, el brujo que lanzó el ataque sorpresa aún no pudo evitarlo. Cayendo al suelo y perdiendo movilidad terminando. Se escuchó el silbido de las balas entrando en la carne y el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Pero solo porque todas las personas en la cueva estaban concentradas para prepararse para un ataque furtivo, el brujo que estaba ubicado más atrás confió en la cobertura física de sus compañeros al frente para tener la oportunidad de respirar. Uno de ellos arrojó un hacha arrojadiza y golpeó a Glenn. Detrás de él estaba Hermione. Por supuesto, Glenn no pudo esquivarlo. Inmediatamente levantó su rifle de asalto y bloqueó el pesado hacha voladora con todas sus fuerzas. Afortunadamente, Glenn usó los mejores materiales al fabricar armas de fuego, por lo que el rifle de asalto que tenía en la mano no se partió por la mitad con este fuerte ataque. Pero aún así, el arma que tenía en la mano había sido dañada por el hacha afilada y la fuerza pesada, y el cuerpo del arma estaba casi completamente dividido en dos partes. Glenn la dejó caer con indiferencia y levantó la escopeta que llevaba colgada del hombro. Cuando se utilizan armas de fuego para luchar a corta distancia y con espacio limitado, las escopetas son la mejor opción. Equipado con una escopeta especial de alquimia mágica equipada con perdigones especiales de gran calibre, Glenn le dio un poder que las escopetas modernas no pueden lograr. Auge. El fuego explotó y el sonido nada menos que el de una granada explotó cuando Glenn apretó el gatillo. Un trozo de perdigones fue expulsado del cañón de la escopeta y la espada que tenía a mano se estrelló contra un colador con el brujo y ambos. El hombre y el cuchillo caen. Además, la escopeta de Glenn está equipada con el cargador correspondiente, lo que significa que puede continuar realizando tales ataques hasta que se agoten todas las balas del cargador. Transposición. La voz de Hermione salió del oído de Glenn, y Glenn inmediatamente estiró su brazo hacia un lado y sin dudarlo disparó un tiro, derribando al enemigo que estaba cerca de Hermione. Morder. Hubo un sonido nítido de metal chocando en sus oídos. Glenn miró de reojo y vio que Hermione había levantado la culata del arma y la había colocado frente a su cara, mientras una aguja plateada tintineaba en el suelo. Una sensación de entumecimiento en el cuero cabelludo se apoderó de él, y Glenn inmediatamente tiró a Hermione al suelo y la llevó de regreso a la entrada, mientras lanzaba una bomba relámpago debajo de él. Los espeluznantes tintineos seguían llegando, pero tan pronto como, después de una leve explosión y un destello tan brillante como el sol abrasador, el sonido del arma oculta desapareció, seguido de los gritos de los brujos que quedaron cegados por el destello.
Al enfrentarse a un oponente que conoce por primera vez, las armas calientes de Glenn en esta época siempre pueden producir buenos resultados. Pero esto solo se limita a la primera sorpresa. Esta gente traicionera no se dejará engañar la segunda vez. Pero afortunadamente, Glenn no se dejó engañar por segunda vez. Simplemente destruirlos a todos, sin dejar consecuencias, siempre ha sido su código de conducta. Después de que la bomba de destello tuvo efecto, Glenn inmediatamente rebotó en el suelo, saltó a la cueva, sacó una pistola de su túnica e instantáneamente apuntó a varios brujos malvados usando armas ocultas que cubrían sus ojos en la distancia. Luego vació el cargador. La cabeza explota, el cuerpo decapitado cae y el peligro ha pasado. Deslizándose hacia un lado, esquivó el ataque del malvado hechicero que no tenía visión detrás de él y estaba cortando con una espada pesada. Glenn le disparó con una escopeta, luego se levantó, retrocedió, saltó y pisó con fuerza. Pisó el látigo que salió de debajo de sus pies y luego retrocedió para hacer que la persona que sostenía el látigo se tambaleara y se arrojó frente a Glenn. Glenn rompió los dientes del brujo con una escopeta y se la metió en la boca. Entonces se apretó el gatillo. Capítulo 506. ¿Para quién disparan las armas? Rugieron los disparos. Los objetos rojos y blancos explotaron junto con los proyectiles, tan brillantes como fuegos artificiales, y al mismo tiempo nublaron la visión de los compañeros detrás del brujo, y los proyectiles se pegaron a su rostro con una energía cinética debilitada pero aún considerable. Glenn levantó el cadáver con una mano como escudo humano, bloqueando el golpe de la espada, luego sondeó el cañón del arma más profundamente, pasó la boca del arma por la parte posterior de la cabeza del cadáver, enfrentó al brujo detrás del cadáver y sacó el gatillo nuevamente. Los disparos sonaron desde atrás. Hermione había vuelto a subir, cambió el cargador y comenzó a proteger la espalda de Glenn. Sin embargo, en la dirección en la que miraba, quedaban muy pocos oponentes que aún podían moverse. Pateando el cuerpo que colgaba de la escopeta hacia el brujo que estaba delante para bloquearlo, Glenn se retiró detrás de Hermione y comenzó a cambiar el cargador. La túnica negra de Glenn estaba casi empapada de sangre, y no se sabía cuántos tejidos corporales de las personas estaban manchados en ella. Solo su rostro inexpresivo todavía se veía limpio y claro, pero era precisamente por eso que Glenn estaba así, trae un sentimiento extraño y peligroso a la gente. Solo habían pasado 20 segundos desde que Glenn y Hermione entraron a la cueva, pero los brujos que habían escuchado el ruido desde lejos y habían tendido una emboscada aquí estaban a punto de ser masacrados. Las armas llamadas armas de fuego escupen llamas y los proyectiles llamados granadas emiten ondas de choque y fragmentos. Sin la bendición de la magia, incluso si han practicado muchas técnicas de culturismo poco ortodoxas, la carne humana de los brujos está en peligro frente a las armas calientes. Todavía vulnerable. Los brujos sin ley, que habían hecho muchas cosas malas, finalmente probaron las emociones que no habían sentido durante mucho tiempo. Miedo. Ver uno tras otro a compañeros que se conocían pero no estaban familiarizados entre sí, o colaboradores que tenían diferentes propósitos pero que actualmente tenían los mismos intereses, murieron trágicamente frente a sus ojos. Sus vidas fueron como los jarrones que se caen en pedazos después de caer. Desde un edificio alto, el arma homicida siguió cosechando vidas despiadadamente, pero el niño que no mostraba ningún rastro de humanidad en sus ojos oscuros se apuntó con el arma. Estos malvados hechiceros finalmente tuvieron miedo. Cuando una persona que ha perdido su humanidad está a punto de ser asesinada por otra persona que ha perdido su humanidad, ¿desarrollará esta persona humanidad? La respuesta es sí, la naturaleza humana produce miedo y arrepentimiento. Pero el miedo proviene del final de la propia vida. Lo que lamento es no haber escapado rápidamente, en lugar de arrepentirme de las cosas deshumanizantes que he hecho antes. Cuando una persona muere, morirá. Los que matan siempre serán asesinados. Dado que ha cometido un acto asesino, debe estar preparado para que otros lo maten. El miedo y el arrepentimiento ahora solo acelerarán su muerte. El hilo de la razón en las mentes de los brujos comenzó a tensarse cuando sus compañeros fueron asesinados, y continuó tensándose ahora, finalmente, se rompió. Con Glenn y Hermione sosteniendo armas de fuego para proteger la única salida de la cueva, muchos brujos con baja calidad psicológica en realidad optaron por escapar de espaldas a las dos pequeñas bestias, con la esperanza de esconderse en el lugar donde estaban encarceladas las bestias míticas. Extremadamente estúpido. Hermione, te lo dejo a ti.
Sin siquiera mirarlo, Glenn le dio a Hermione la tarea de eliminar a los que escaparon. Después de todo, en comparación con la escopeta, que solo puede causar daño efectivo a gran escala a corta distancia, es más adecuada para ataques con disparos de precisión a media distancia. El rifle puede manejar situaciones como esta más fácilmente. Bien. Hermione levantó el rifle de asalto HK-416 en su mano, alineándolo con su propia línea de visión. A través de la mira, a las 3 en punto y una línea, los ojos de Hermione ya se habían fijado en un brujo que corría presa del pánico. Pero lo que fue diferente a antes fue que Hermione dudó y la bala que disparó no alcanzó su objetivo original. Pero esto no significa que Hermione tenga una compasión innecesaria en su corazón en este momento, sino que tiene otros planes. El brujo que falló la bala estaba de cabeza, sudando profusamente y los latidos de su corazón se aceleraban hasta la marca de 200. Sin embargo, la alegría de sobrevivir al desastre era tan dulce que no pudo evitar sonreír de alegría. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzar el objetivo frente a él, se escuchó un sonido nítido, una chispa y el sonido final del metal golpeando el suelo, lo que hizo que su corazón cayera al fondo. El corazón colgante finalmente murió. La cerradura que cerraba la jaula fue rota por el preciso disparo de Hermione, y una garra roja abrió la puerta de la jaula. Una bestia que parecía un leopardo pero no un leopardo, con un cuerno en la cabeza y un rostro feroz asomó lentamente la cabeza. Todo su cuerpo estaba rojo y había 5 colas detrás de él cuando vio a la persona corriendo en él. Dirección, parecía feroz y rugió, levántate. Rugido. El rugido fue como un trueno, tan sonoro como golpear una piedra, y saltó de la jaula en un abrir y cerrar de ojos. Hay una bestia, su forma es como un leopardo rojo, con 5 colas y un cuerno, su sonido es como golpear una piedra, y su nombre es feroz. Ah. Aléjate, bestia. La bestia carmesí instantáneamente arrojó al suelo al brujo que huía, abrió la boca y comenzó a morder. Aunque el feroz come tigres y leopardos como alimento principal, esto no significa que no atacará a los humanos, sin mencionar que la persona que ahora tiene frente a él es el asesino que le provocó esta serie de sufrimientos. Las afiladas garras salieron y apuñalaron el pecho de la persona debajo de él. Abrió su boca ensangrentada y mordió el cuello del malvado hechicero. La sangre salpicó por todas partes. Las asustadas maldiciones del brujo desaparecieron en un instante, espuma de sangre brotó de las comisuras de su boca, sus extremidades se contrajeron y su resistencia se volvió cada vez más débil. Finalmente, todo su cuerpo se contrajo y quedó inmóvil. Y cosas como esta siguen sucediendo. Bang. 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 Un disparo significa que una bestia mágica encarcelada en una jaula ha escapado. Un rugido o una maldición asustada significa que un brujo ha sido asesinado por uno o varios dioses. La bestia cayó al suelo. Las garras y los dientes son afilados, por lo que pueden morder y arañar, extraer el corazón y los pulmones. Si no hay más dientes que un pico, pueden cegar los ojos y perforar las arterias. Su enorme tamaño puede aplastar a una persona con un tamaño gigante. Golpear, o cargar arbitrariamente, convirtiendo a la persona que es atacada en pulpa. Debido a que este lugar todavía está bajo la influencia de Forbidden Demon Array, el poder espiritual no puede funcionar y las bestias míticas solo pueden usar sus propios cuerpos para llevar a cabo el ataque más directo. Pero eso es exactamente lo que quieren. Las bestias míticas decidieron pagar el dolor causado por los brujos 1000 veces 100 veces. El resentimiento de las bestias divinas que habían sufrido un sufrimiento insoportable estalló por completo en este momento. El área frente a Hermione se convirtió en un lugar infernal para moler carne debido a la venganza de las bestias míticas, y de repente se volvió aún más sangriento de lo que Glenn había visto. Pero la expresión de Hermione no se conmovió por esto. El rostro de la pequeña se había vuelto completamente frío, al igual que el de Glenn. Porque tiene su propio criterio, porque puede empatizar, porque ha visto las heridas en las bestias que se pueden ver en los huesos u órganos internos, la ira en sus ojos e incluso el dolor escondido bajo la tristeza del corazón. No es una lástima que esta gente muera. Capítulo 507. No aprendas. Se abre el agujero de Alajo. Hermione también abrió el último candado que colgaba de la última jaula con el hechizo de desbloqueo. La niña quitó el candado y lo arrojó a un lado. La bestia marcada en el interior salió cojeando con cautela, se inclinó y olió el olor de Hermione, y luego se frotó.
El rostro de Hermione cariñosamente con su peluda cabeza. Todas las cosas tienen animismo, especialmente las bestias míticas. ¿Saben quién las salvó? Todos los brujos en la cueva fueron aniquilados por las bestias furiosas después de que Hermione los liberó. Glenn también se tomó un tiempo libre y destruyó el dispositivo de mantenimiento de la matriz prohibida por la magia aquí, lo que también les permitió lanzar magia, y en este momento, Glenn estaba respondiendo a los deseos de Hermione sacando botellas y frascos que contienen varias pociones curativas y colocándolos en el suelo, intentando que estas bestias heridas reciban su propio tratamiento. Sin embargo, las bestias míticas pudieron bajar la guardia y acercarse a su gran benefactor, Hermione, quien exudaba un aura cómoda para las bestias. Sin embargo, para este otro gran benefactor, que era feroz, asesino y comedido, les trajo una gran sensación de crisis. Mi benefactor, no se atreven a acercarse. Glenn sacó una botella de poción curativa. Después de intentar explicar en vano la eficacia de la poción a estas bestias usando el lenguaje y el lenguaje corporal, decidió utilizar la forma más sencilla de explicarles la información que quería contarles. Entonces Glenn usó magia para limpiar la suciedad de su brazo, sacó la daga, la limpió y lanzó un hechizo para hacer fuego para desinfectarla, y luego hizo un corte en la arteria expuesta de su muñeca. Bestias divinas. Ki. Flechas de sangre salpicaron lejos de la muñeca de Glenn, formando una hermosa fuente. «Aplícalo a la herida así», Glenn murmuró para sí mismo, acercó la poción a las bestias míticas sentadas en filas frente a él y derramó parte de ella sobre su herida. El sangrado se detuvo gradualmente y los cortes causados por la daga comenzaron a sanar a una velocidad visible a simple vista. Glenn dejó el frasco de medicina a un lado y luego abrió cuidadosamente la herida recién curada con una daga. Ki. Bestias divinas. Esta botella es para uso interno. También puede tratar tus lesiones internas. Bueno, probablemente no sepas qué son las lesiones internas, pero siempre y cuando sepas que beber esta botella de poción mágica puede curar tus heridas. Glenn sacó otra poción interna de la botella de poción que estaba a un lado, la descorchó y se la vertió en la boca. Entonces la herida volvió a sanar y se detuvo la fuente de sangre. Pero el rostro de Glenn también se puso más pálido. A continuación, esta botella de poción es una poción para reponer la sangre. Parece que el malvado hechicero te ha extraído mucha sangre. Esta poción puede acelerar la hematopoiesis en tu cuerpo. Para demostrar el proceso desde la pérdida de sangre hasta la hematopoiesis, Glenn volvió a cortar su herida recién curada. Ki. Bestias míticas, Hermione. ¿Qué estás haciendo? Hermione se sorprendió. Corrió y agarró la muñeca de Glenn, que estaba sangrando. Comenzó a lanzar el hechizo curativo en silencio y sin varita. Luego miró la poción que Glenn había colocado en el suelo. Una poción. La botella de poción mágica fue metida en la boca de Glenn y bebió mucho. Luego las heridas de Glenn sanaron nuevamente. Demuestra la eficacia de la poción. Glenn sacó la botella de poción con la lengua, se limpió la boca y explicó. ¿Qué tipo de enfoque duro estás haciendo? ¿Cómo puede alguien usarse para demostrar la eficacia de una poción mágica? Ante la pregunta de Hermione, Glenn dijo con calma. Snape. Hermione se dio una palmada en la frente y se olvidó de eso. ¿Cómo es que estos dos maestros y discípulos son iguales? ¡Qué irritante! De todos modos, está mal hacer esto. ¿Por qué no se lo dices directamente? Las bestias míticas todavía pueden entender algunos lenguajes humanos. Vamos, déjame mostrártelo. Dicho esto, Hermione estaba decidida a cambiar la forma de pensar de Glenn. Luego tomó una botella de poción mágica cuya eficacia Glenn aún no había demostrado a las bestias míticas y comenzó a explicársela. La clase de la pequeña bruja Hermione ha comenzado. Los hechos han demostrado que Hermione es más adecuada para comunicarse con animales pequeños que Glenn. Después de la explicación de la niña, muchas bestias míticas se acercaron tentativamente, abrieron la botella de poción y usaron la poción que había dentro. La poción mágica elaborada por Glenn tiene un efecto gratificante. El efecto de la medicina fue inmediato, y con Hermione a su lado, las bestias se volvieron más audaces y dieron un paso adelante para usar pociones adecuadas para sus heridas. Glenn lo miró con calma. Para ser honesto, duele un poco. Sin embargo, no todas las bestias míticas trataron sus heridas tranquilamente como la mayoría de sus compañeros.
También hubo algunos cachorros de las bestias míticas que corrieron hacia Hermione y comenzaron a aullar con sonidos lechosos. Cuando se levantaron, había algunos pequeños impetuosos, quienes tiraron de la bata de Hermione con la parte superior de su boca y tocaron el dobladillo de la ropa de Hermione, tratando de tirar de Hermione en alguna dirección. Hermione, que era a la vez considerada y considerada con los animales, pensó en las acciones de estos pequeños por un momento, luego entendió lo que querían decir y se giró para mirar a Glenn. Puede que haya algunas bestias míticas encarceladas en otros lugares enemigos. Si adivino correctamente, existe una alta probabilidad de que estén en el lugar subterráneo del sacrificio de sangre. La sangre en el cuerpo de la bestia adulta será inevitablemente más fuerte que la de los pequeños. Si el sacrificio de sangre tiene un impacto negativo en la sangre, si la demanda de líquidos es alta, es posible que queden aprisionados bajo tierra como su principal suministro de sangre, y nosotros también tenemos que rescatarlos. Está bien, no tengo ninguna objeción. Glenn se levantó del suelo y empezó a reabastecerse. En la actualidad, parece que la estructura principal del campamento base de los brujos tiene 2 pisos, con 3 cuevas en el piso superior. El dispositivo que mantiene la matriz mágica prohibida en el lugar donde fueron teletransportados por primera vez y donde se encuentran ahora ha sido destruido por Glenn. Todavía hay dispositivos en la cueva donde se encontraba originalmente Fendian que no han sido destruidos. Pero, de nuevo, ¿por qué ese tipo no rompió el dispositivo en pedazos cuando salió de la cueva donde se hospedaba? ¿Será que no apareció? Olvídalo por ahora. Glenn siguió moviendo las manos y pensando. El dispositivo de mantenimiento de matriz prohibida por la magia es esencialmente algo que absorbe el poder mágico circundante para suministrarlo al sacrificio de sangre subterráneo. Sin embargo, el espacio inferior en sí no puede ser penetrado por el poder mágico, y los sentidos no pueden funcionar. Entonces, ¿cuál es la situación actual en la que el poder mágico no se puede movilizar? Es por el dispositivo en el nivel superior o el sacrificio de sangre en el nivel inferior. Después de pensar por un momento, Glenn decidió utilizar el proceso de eliminación. Primero destruyamos el dispositivo de mantenimiento de la matriz prohibida por la magia en la cueva donde Fendian fue teletransportado por primera vez. Antes de que Glenn pudiera terminar de hablar, el suelo de repente comenzó a temblar violentamente. Capítulo 508 Choque. ¿Qué está sucediendo? El suelo tembló tan violentamente que Emin se tambaleó por un momento, pero afortunadamente, la parte inferior del cuerpo de la pequeña estaba muy estable después del entrenamiento y se mantuvo firme. Sobre el techo de la cueva, polvo y astillas de piedra cayeron uno tras otro, y las paredes de piedra circundantes emitieron extraños ruidos. Las grietas comenzaron a extenderse desde un lugar irregular, y las grietas se hicieron cada vez más rápidas. Glenn, ¿es un terremoto? Con un movimiento de la varita, las grietas circundantes comenzaron a deformarse y se rellenaron las grietas. Varios pilares de soporte auxiliares se elevaron desde el suelo para sostener el techo. La entrada al pasaje exterior también fue reforzada por el hechizo de transformación de Hermione. Para evitar la deformación, Glenn también amplió inmediatamente el rango de sensación cuando se enfrentó a la pregunta de Hermione. No parece ser el caso, pero podemos confirmar que este cambio provino del sitio de sacrificio de sangre debajo de nosotros. Además, en el piso en el que estamos, la influencia del último dispositivo de mantenimiento de matriz mágica prohibida también ha desaparecido. Supongo que Fendian volvió a ocuparse de las cosas allí después de tratar con las personas con las que trató. Al mismo tiempo, el rango que protege la detección de magia en el espacio subterráneo cambia constantemente y dramáticamente. El rango originalmente esférico comienza a reducirse de manera irregular, y los puntos de partida de la mayoría de las grietas en la roca se encuentran allí. ¿Es esto una reacción en cadena después de destruir ese dispositivo? Hermione puso sus manos en la cintura de Glenn, activó el intercambio sensorial y sintió la información que Glenn vio. A juzgar por la situación actual, es difícil no pensar que la razón de este temblor subterráneo es porque destruyeron el dispositivo impulsor de obtención de energía de la ceremonia de sacrificio de sangre organizada por los brujos. Creo que este también es el caso. No se puede encontrar información más detallada, pero debemos evacuar aquí inmediatamente y regresar a la superficie. Glenn sacudió la cabeza y dijo la verdad. Aunque era solo una especulación, creía que debería ser casi lo mismo. ¿Qué están haciendo estos hechiceros? ¿Todos han oído esto?
En respuesta, Hermione se dio la vuelta y se lanzó un hechizo amplificador, y al mismo tiempo lanzó el hechizo usado por los maestros de dragones para apaciguar a las bestias míticas, y les gritó a todas las bestias míticas presentes: tenemos que salir de aquí ahora, de lo contrario estaremos en peligro. Las bestias míticas son espirituales y más sensibles a las crisis. Con la orden de Hermione, inmediatamente se levantaron con un ligero pánico y se alinearon según el arreglo de la niña. Pero aún así, todavía había algunos cachorros de bestias míticas un poco más jóvenes que parecían muy inquietos y emocionados, y parecían muy ansiosos. Está bien, no te preocupes, puedes decirle a tu hermana si tienes algo. Hermione apresuradamente se agachó frente a ellos y, al mismo tiempo, se apuntó a sí misma y lanzó el hechizo del maestro de las bestias para comunicarse con las bestias míticas. Los pequeños se apiñaron y charlaron frente a Hermione, escucharon y asintieron, su expresión gradualmente se volvió seria. Después de conocer toda la historia, inmediatamente se levantó, miró a Glenn y dijo: como pensábamos, de hecho hay algunas bestias adultas encerradas bajo tierra. Si nadie les quita el bloqueo, pueden morir en este shock. Entonces vámonos. Por ahora, aunque la influencia de restringir el uso del poder mágico bajo tierra todavía existe, incluso si perdemos nuestro poder mágico y somos enterrados bajo las ruinas, tengo una manera de asegurarnos de que podamos escapar de manera segura. Lo que sea que hagamos, ¿quieres? Hazlo, Hermione. Dicho esto, Glenn inmediatamente comenzó a sacar algo de su anillo negro que una niña pequeña no podía entender. Finalmente, sacó una mochila táctica y colgó todas estas cosas en su cuerpo. Después de todo, esta vez salimos a relajarnos y ser felices es lo más importante. Aunque todavía está en duda si tu definición de felicidad es correcta, esto es realmente genial. Afortunadamente, estás a mi lado. Entonces depende de ti. Hermione sonrió y levantó el pulgar hacia Glenn, luego sus ojos se oscurecieron gradualmente. Sin duda, es extremadamente arriesgado rescatar a un número desconocido de bestias míticas encarceladas bajo tierra por medios desconocidos. A juzgar por el nivel actual de conmoción, si eligen sacar a las bestias míticas directamente de la cueva subterránea, sin duda podrán hacerlo. Y retirarse. Pero ahora que sabía que existía tal cosa, Hermione pensó que le era imposible dejarlo pasar. Piensa en el lado positivo, esto es bondad, esto es dedicación desinteresada, esto es algo grandioso. Pero en el peor de los casos, fue un acto irresponsable para su propia vida y para la vida de Glenn, un acto voluntario, una señal de la Santa Madre. Hermione sabía que eso estaba mal, que debería ser más egoísta y optar por irse. Podría haber permitido que esas criaturas que no conocía y que no eran del mismo tipo murieran silenciosamente bajo el colapso de la cueva. Incluso si lo hiciera, nadie lo sabría excepto ella y Glenn. Pero Hermione no pudo. Ahora que sabe esto, Hermione se esforzará sin importar cuál sea el resultado. Este es Hermione, esta es la persona que le gusta de Glenn. Así que adelante y hazlo, yo me encargaré de todo. Con este pensamiento en mente, una formación alquímica apareció bajo los pies de Glenn, y silenciosamente fortaleció el pasaje por el que corrían para evitar que las rocas que caían bloquearan su dirección de avance, grietas en el suelo y distorsiones del pasaje. Piensa que no hay nada malo en la definición de feliz que mencionó antes. Lo que Glenn llama feliz, refiriéndose al estado de ánimo de Hermione. Conociendo a Hermione tan bien como a él, no necesitaba pensar en eso para saber cuán triste y culpable se sentiría Hermione en el futuro si era cruel y renunciaba a sus verdaderos pensamientos por su seguridad. Entonces este juego estaba destinado a hacerlo. Ser relajación y entretenimiento, el viaje al reino dragón no tiene sentido de existencia. En este caso, simplemente haz lo que Hermione quiere y haz lo que Hermione quiere. Nunca antes había asumido la tarea de vigilar. Es realmente una experiencia novedosa como esta. Mientras corría, Glenn murmuró para sí mismo, pero Hermione lo escuchó y preguntó graciosamente: ¿entiendes este asunto como la tarea que te encomendé? Bueno, si lo piensas detenidamente, puedes decir eso, pero cuando estabas en primer grado, ¿no recibiste también la tarea del profesor Dumbledore de proteger en secreto a Harry y los demás? La naturaleza es diferente. No existe un plan para lograr el objetivo de la misión al 100%, también se llama misión. Glenn respondió y Hermione no pudo evitar quedarse un poco sin palabras, así que adivinó. ¿Qué quieres decir? ¿No pretendías proteger a Harry y los demás en ese momento?
De lo contrario, iba tras Voldemort, que estaba discapacitado en ese momento. El asunto de Dumbledore era solo una tapalera. Si esas dos personas mueren, morirán. No tiene nada que ver conmigo. Pero ahora es diferente. Para ti, tengo que llevarte de regreso a salvo pase lo que pase. Esta es una misión seria. Vaya, estoy muy impresionado. ¿Qué recompensa quieres? Tú decides. Capítulo 509 incompleto. Recuerdo que las escaleras que conducen al nivel inferior estaban colocadas en el pasaje entre las dos cuevas, justo enfrente. El hechizo de transformación estaba funcionando al máximo. Hermione era como un calderero trabajador, reparando y reparando los muros de piedra rotos, tratando de garantizar que los muros de piedra circundantes no colapsaran repentinamente y acumularan grava en el suelo. Columna portante para soportar la parte superior y evitar que el canal se tuerza y... Déjeme. Glenn, por otro lado, trazó su mano a lo largo del muro de piedra, transformando alquímicamente el material de todo el pasaje, convirtiéndolo en una estructura y material más fuerte y resistente a los terremotos. Con la cooperación de los dos, incluso si una bestia mítica un poco más grande atravesara el pasaje que vibraba constantemente no parecía estar a punto de colapsar. Se podría decir que era muy fuerte. Glenn, que había estado consciente del entorno circundante, de repente arqueó las cejas e hizo un ruido nasal sospechoso. Parecía haber descubierto algo. ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo? Hermione aprovechó su respiro para preguntarle a Glenn. La varita en su mano todavía estaba ondeando y había varios cachorros de bestias míticas jóvenes acostados sobre su cuerpo. Para evitar una estampida, Hermione se llevó a estos pequeños con ella. Pero, por el contrario, no hay ninguna bestia en Glenn. No es que Glenn no quiera ayudar a Hermione, es solo que estos pequeños no están dispuestos a alejarse ni siquiera un metro de Glenn. Justo ahora, en el pasaje que conecta el espacio subterráneo con nuestro piso, muchas bestias míticas adultas se apresuraron hacia la línea divisoria entre la ubicación que puede ser detectada por el poder mágico y el punto indetectable en las profundidades más profundas. ¿Se escaparon solos? ¿La vibración hizo que las ataduras se torcieran? ¿O alguien los ayudó? Hermione quedó atónita por un momento, luego le vinieron a la mente varias posibilidades. Esta era una buena noticia. Estaba un poco preocupada de que si no iba allí a tiempo, no podría rescatarlos a tiempo. No esperaba que todas las bestias míticas encarceladas en el nivel inferior escaparan. Por su cuenta. No lo sé, y una cosa más, Fendian también corre en la dirección en la que estamos, justo delante. Después de correr unos pasos, Glenn y Hermione vieron la figura ensangrentada de Fendian en el pasillo no muy lejos. Sin embargo, aún así, todavía actuaba como una persona normal, llevando su pesada alabarda y saludó calurosamente a Glenn y Hermione. Escuché el movimiento de tu lado desde muy lejos. Parece que la batalla allí se ha ganado por completo. ¡Oh, qué gran batalla! Nunca había visto tantas bestias míticas en mi vida. Fendian se detuvo, saludó a Glenn y Hermione, luego golpeó el pasaje en diagonal hacia arriba frente a él con la pesada alabarda en la mano y les gritó a Glenn y Hermione. Por cierto, la salida está aquí arriba. Parece que este maldito lugar está a punto de colapsar. Tenemos que darnos prisa y salir. Lo sabemos. Hermione le gritó. Pero primero tenemos que confirmar la cantidad. ¿Qué cantidad? La cantidad de bestias míticas, mira, ya vienen. Mientras hablaban, 4 o 5 bestias adultas salieron corriendo del pasaje que conducía al espacio subterráneo entre Glenn, Hermione y Fenlian. Glenn, por su parte, era muy consciente de las anomalías en estas bestias míticas que escaparon del espacio subterráneo. ¿Han sido tratados? Aunque estas bestias míticas estaban cubiertas de sangre, y se podía ver por las manchas de sangre en su pelaje o escamas que habían sufrido múltiples heridas, ahora Glenn no encontró ninguna herida donde deberían haber estado. Estas bestias míticas no esperaban encontrarse con otras personas en este piso. Al principio quedaron atónitos, y luego se volvieron particularmente enojados y vigilantes. Dejaron de correr uno tras otro, bloqueando el espacio en ambos lados, y sus cuerpos comenzaron a brillar de manera extraña. Colores comenzó a movilizar el poder mágico en su cuerpo y se preparó para atacar a Glenn, Hermione y Fenlian. Ya sabes, en el nivel en el que se encuentran ahora Glenn y los demás, la influencia supresora del poder mágico en el espacio ha desaparecido por completo y las bestias míticas tienen sus propias habilidades.
No tenemos malas intenciones. No somos el mismo grupo que esos tipos malos que te encerraron. Al ver que las bestias que bloqueaban la salida parecían estar a punto de atacar, Hermione rápidamente agitó su mano y explicó, mientras la energía sagrada en su cuerpo flotaba tranquilamente, con la esperanza de apaciguar a estas bestias enojadas. Oh. En ese momento, después de ver a las bestias adultas, los cachorros de las bestias míticas colgados de Hermione aullaron de emoción, aflojaron sus patas y saltaron hacia adelante. Cuando las bestias adultas que se estaban preparando para la guerra vieron a sus hijos correr hacia ellos, la mitad de la mala intención en sus ojos se disipó cuando las pequeñas bestias se quejaron brevemente sobre el futuro, sintiendo la bondad liberada intencionalmente por Hermione y la influencia de el poder del Espíritu Santo. Estas bestias que liberaron intenciones asesinas se calmaron gradualmente. Miraron a Hermione, luego a las bestias detrás de Hermione, y luego se levantaron de un bocado. El cachorro comenzó a correr hacia la salida que conducía a la superficie. Genial, esas bestias míticas no tienen nada de malo. Hermione estaba muy feliz de ver que las bestias míticas grandes y pequeñas podían reunirse de manera segura, pero cuando sintió el movimiento de sus pantalones siendo tirados, Hermione miró hacia abajo y su expresión se volvió seria nuevamente. Glenn, parece que no todas las bestias míticas han escapado. Hay otra aquí, el pequeño Zuou. Se ve muy ansioso. Sus padres aún deben estar ahí abajo. Sí, justo cuando las otras pequeñas bestias míticas corrían para reunirse con sus padres, hermanos y hermanas, un pequeño Zou se quedó solo. Si Glenn recordaba correctamente, este pequeño también era la pequeña bestia mítica que acudió a Hermione en busca de ayuda antes. Uno de ellos. Fen Lian, toma estas bestias y vete primero. Hermione y yo bajaremos a rescatarlas. Oh, está bien. Después de que me vaya, primero tengo que ir a buscar al equipo. No te esperaré. Después de todo, todavía hay una pelea que librar allí. Fen Lian aceptó la tarea asignada por Glenn sin dudarlo y le dio el visto bueno a Glenn. No tenía intención de preocuparse por la seguridad de Glenn y Hermione. Parecía haber decidido que podían continuar. Incluso si te adentras en una cueva que está a punto de colapsar. Bueno, no te preocupes por nosotros. Después de eso, Glenn tomó la iniciativa para irse, yendo en la dirección opuesta al equipo que huía y rápidamente adentrándose más en el espacio inferior. Hermione la siguió de cerca y abrazó al pequeño Zuou directamente en sus brazos. No te preocupes, deja que tus hermanos y hermanas te ayuden, entonces podrás estar tranquilo. Capítulo 510 Devorando. Básicamente se puede concluir que la fuente de la vibración aquí es el sacrificio de sangre subterráneo, porque cuanto más baja Glenn por el pasaje hacia el nivel inferior, más fuerte se siente el terremoto. Fue tan intenso que tuvieron que agarrarse a la pared para evitar caer. Glenn y Hermione aún mantuvieron la forma en que cooperaron para estabilizar el pasaje. Uno usó la alquimia y el otro usó la transfiguración para asegurarse de que su camino no fuera bloqueado. Pero el resto del viaje no se puede hacer así. Entonces Glenn comenzó a sacar la poción que había preparado de antemano, descorchó la botella, se volvió hacia Hermione y le dijo: el área más adelante es donde no se puede usar magia. Hermione, tienes que seguirme de cerca. Lo sé. Hermione asintió solemnemente y abrazó al pequeño Zuou con más fuerza. Está bien, bajemos. Glenn respiró hondo y luego bebió varias botellas de poción que tenía en la mano. La poción fluyó por el esófago, se fundió en el cuerpo y se extendió a los órganos internos. El cerebro ligeramente cansado de repente se aclaró y un poder creciente y turbulento explotó en el cuerpo de Glenn. La poción mágica puede poner al usuario en un estado de carga a corto plazo, obtener 4 veces la cantidad máxima de poder mágico y lanzar un hechizo mágico que refleje sus propias habilidades. De repente abrió los ojos, y los inyectados en sangre treparon por la conjuntiva de Glenn y una luz roja surgió en sus pupilas. El poder mágico que estaba tan desbordado que estaba a punto de explotar se convirtió en energía negra, y una cabeza negra volaba libremente bajo la liberación. De poder mágico incontrolable, Glenn levantó su mano izquierda, extendió su dedo índice y señaló el final del pasaje. Destruir. Él leyó así. El mundo parecía estar estancado. Hermione sintió un rayo de luz rojo y negro atravesar la escena frente a ella, como si hubiera sido cortado por algo. El pasaje originalmente estrecho se expandió más de 3 veces en un instante. La superficie de corte es extremadamente lisa y no deja virutas de piedra.
Sin embargo, los movimientos de Glenn no se detuvieron. Inmediatamente dio un paso adelante con su pie derecho y comenzó a realizar alquimia. La influencia de la magia prohibida que debería haber existido más adelante parecía ser en vano en este momento, y el circuito de alquimia de Glenn simplemente se extendió bajo sus pies. No, no se puede decir que esto sea en vano. El efecto de la restricción del poder mágico producido por el sacrificio de sangre es indudablemente efectivo, pero en este momento, en todo este pasaje que conduce al nivel inferior, el efecto de prohibir el uso de magia. El poder no existe. La técnica llamada devorar que Glenn lanzó no solo se tragó parte de la pared alrededor del pasaje en un instante, sino que también se tragó la influencia alrededor del pasaje. Bajo los pies de Glenn, comenzó a formarse un circuito alquímico que era mucho más grande que antes y se extendió hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, cubrió toda la pared interior del pasaje, y el pasaje oscuro de repente se volvió ligeramente más brillante. Alquimia. Solidificación estructural. La luz negra se desvaneció a lo largo de la pared como una ola. Si la pared pudiera abrirse completamente en este momento, se descubriría que parte de la pared, que originalmente era solo una simple estructura de roca, comenzó a derretirse y reformarse en una red, y las rocas dentro de estas estructuras también se transforman en otro material que es mucho más resistente a los terremotos que la roca. Para resistir las vibraciones y absorberlas, Glenn le dio a todo el pasaje esta característica a través de la alquimia. Al mismo tiempo, al cambiar el material original del pasaje, lo transformó en la estructura resistente a los terremotos que conoció en su vida anterior. Ahora se dice que no es exagerado decir que es el lugar más seguro de todo el edificio subterráneo. No preguntes por qué Glenn conocía la estructura de los edificios resistentes a los terremotos en su vida anterior. Para usar explosivos de alto rendimiento para hacer estallar un edificio objetivo, fue a conocer el plano de ese edificio. No podía entenderlo, aprendió por sí mismo sobre el estudio de la estructura del edificio. Después de completar sus estudios, volar edificios naturalmente sería pan comido. Por otro lado, Glenn también sabía un poco sobre cómo hacer que los edificios resistan el impacto de situaciones anormales. El efecto de aumento de carga provocado por la poción potenciadora de magia fue fugaz y el poder de Glenn se debilitó gradualmente. Su garganta se sentía caliente y una bocanada de sangre volvió a su garganta, pero la tragó en silencio. Es una medicina con 3 partes de veneno. Una poción tan poderosa debe tener muchos efectos secundarios, pero ¿quién es Glenn? En su vida anterior, ya estaba acostumbrado a los efectos secundarios de tomar medicinas, así que no se cayó de ello en este momento. Este pasaje no colapsará en 5 minutos, pero aún así tenemos que darnos prisa. Saber. Los dos avanzaron juntos, disparándose en diagonal hacia abajo como una estrella fugaz persiguiendo la luna. La influencia de la supresión mágica apareció nuevamente, y las dos personas sintieron claramente que el poder mágico en sus cuerpos no podía movilizarse nuevamente. Sin la bendición del poder mágico, los dos son solo cuerpos mortales en el análisis final. La situación es turbulenta y la situación puede empeorar en el próximo segundo. Ni Glenn ni Hermione saben lo que sucederá en el futuro. Siguiente segundo. Pero ya no importó, porque debido a la estimulación de varios factores externos, la adrenalina comenzó a secretarse en el cuerpo y el ritmo cardíaco se disparó. Por alguna razón, Glenn y Hermione no pudieron evitar mostrar expresiones de emoción. Quizás los dos sean niños amantes de la aventura. Cuanto más desciende el pasaje, más abierto se vuelve el espacio, pero el efecto del refuerzo alquímico de Glenn ha desaparecido por completo. Bajo el colapso de la cueva, este espacio abierto también se ha convertido en una ruina, volviéndose abarrotado y estrecho. A riesgo de que el pasaje colapsara, no pudieron permanecer bajo tierra por mucho tiempo, pero afortunadamente no corrieron mucho antes de encontrar el objetivo que buscaban. Mira hacia allá, esa gran bestia. Al llegar a un área abierta, Hermione comenzó a mirar a su alrededor y logró su objetivo. Su cuerpo fue aplastado por los escombros, no es de extrañar que no pudiera escapar. Glenn siguió la mano de Hermione y descubrió que la situación era tal como dijo Hermione. Un Zuou obviamente de tamaño adulto estaba restringido en su rango de movimiento por varios grandes pilares de piedra. Desafortunadamente, estaba atrapado en el interior, no importaba lo fuerte que fuera, no podía liberarse. ¡Ay! Cuando el pequeño Zuou lo vio, inmediatamente se puso ansioso. Saltó de los brazos de Hermione y corrió hacia el gran Zuou.
comenzó a rascar y empujar los pilares de piedra entrelazados. Sin embargo, esto fue solo un movimiento inútil. ¿Eso restringió al gran Zuo? ¿Podría ser roto por la fuerza de Xiao Zuo? No solo Xiao Zuo, sino también Glenn y Hermione no podían mover estos pilares de piedra solo con su fuerza física. Hermione se devanaba los sesos para pensar en una solución al problema, su cerebro estaba casi sobrecargado, un destello de luz brilló y le gritó ansiosamente a Glenn. Usa la polea. Mueve estas rocas. Eso es lo que yo también pensé. Glenn ya había dejado la mochila detrás de él y comenzó a sacar las poleas móviles y las poleas fijas una tras otra, y luego las fijó al techo con la ayuda de herramientas, formando un conjunto de poleas que ahorra mucho trabajo. Hermione rápidamente fijó el extremo del cable de acero a la columna e informó a Zuo inmovilizado de la situación. Luego, ella y Glenn comenzaron a tirar del cable de acero al mismo tiempo. 3, 2, 1, tira. Los dos ejercieron fuerza al mismo tiempo. El pequeño Zuo también corrió y agarró la cuerda, y el gran Zuo comenzó a ejercer fuerza al mismo tiempo. Efectivamente, la columna está suelta. Pero el techo de su espacio también se derrumbó. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.